Bien, habíamos estado navegando por alguna profundidad en las aguas del Evangelio de Juan, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a un gran grupo de judíos reunidos. Habíamos visto también que por motivos bastante equivocados lo seguían, igual que nosotros, no diferente a nosotros, antes de conocerlo a él, eran sus enemigos declarados, personas que no podían entender, no podían ver absolutamente nada del plano espiritual sobre el cual estaba Jesús emitiendo estas enseñanzas para ellos, declarándoles quién era, y ellos tratando de negarlo de todas las formas posibles, y siendo lo más hipócritas posibles también, porque siendo que estaban siendo testigos de milagros portentosos, grandes milagros, maravillosos milagros, lo negaban. Y esto de negar el pan de vida, negar el alimento espiritual, es grave, hermanos, es muy grave, y nos enseña lo que éramos nosotros antes de que Cristo viniera a nuestra vida, antes que Él nos llamara a salvación a través de la voz del Espíritu Santo, según el Padre les daba. Y bueno, gracias al Señor que por estos mecanismos que ahora vamos a ver, que Él eligió para convertirnos a nosotros, a Él, estamos hoy aquí reunidos. Gracias por eso. Vamos a hacer un pequeño repaso, y para hacer este pequeño repaso, antes que sean mis palabras, voy a buscar que sean las palabras de nuestro Señor antes de encomendarnos a Él en oración. Vamos a leer desde el versículo 35, a pesar de que la prédica de hoy, la enseñanza más bien de hoy, va desde el versículo 41 al 45 del Evangelio según Juan, capítulo 6. Pero vamos a leer a partir del 35 hasta el 45. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, repite el Señor, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Escrito está, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Oremos. Padre Santo, bendito Señor y Dios nuestro, gracias, Señor, por haber renovado tus misericordias para con nosotros un día más de vida que nos permites en este tu día, el día del Señor, que tu iglesia ha decidido reunirse por tu voluntad, Señor. Gracias porque todos los que estamos aquí estamos ansiosos, anhelantes de escuchar tu palabra, tu voz, Señor, de comer de ese pan que descendió del cielo, ese pan espiritual, Señor, que nos da vida, que nos da la vida eterna. Gracias, Padre, porque así te ha placido. Desde antes de la fundación del mundo, tus planes han sido hechos y se van cumpliendo a través de todo este peregrinar
por nosotros en esta tierra. Gracias, Señor, porque no solo nos elegiste, sino que también nos llamaste a salvación, Señor, nos justificaste, y la glorificación para ti es un hecho, aunque todavía para nosotros no, Señor, pero tú ya la cuentas como algo realizado, porque todo tu decreto se ha de cumplir indefectiblemente, Señor, y en él estamos nosotros también contemplados. Gracias, Padre. Ayúdanos a comprender todo lo que tú tienes para nosotros hoy, para atesorarlo en nuestros corazones y que sea nuestro consuelo, Señor, y nuestro alimento de cada día. Ese bien tan grande que nos has hecho, que es la salvación, Señor, que no merecíamos bajo ningún concepto nosotros, que éramos tus enemigos, Señor, pero tu gran amor ha querido que así fuera. Gracias, Señor, te damos y pido tu asistencia, tu total asistencia, Señor, ante mi gran incapacidad, pero que seas tú quien dé la palabra, Señor, a nuestra iglesia, que seas tú quien alimente a cada uno de acuerdo a su necesidad, Padre Santo, como lo has hecho en aquel tiempo con aquellos judíos incrédulos. Padre Santo, dejamos en tus manos este tiempo y que sea tu palabra obrando en mí. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien. En el versículo 41 empezaríamos hoy porque habíamos visto que en el versículo 40 Jesús le decía a estos judíos que esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Pero también vemos algo implícito que no está directamente explicado, pero está implícito en las palabras del Señor, que ninguno podía creer, ninguno quería creer. Entonces, ellos dejaron constancia de que eran capaces de algo, y de lo que eran capaces eran de repetir la misma actitud de gran dureza que tuvieron sus antepasados en el desierto, que murmuraron contra Moisés y Aarón cuando les dio el maná, ¿se acuerdan? De parte de Dios. De esto deja constancia Juan en estos versículos con los cuales vamos a comenzar hoy, que son el 41 y 42, que dicen: murmuraban entonces de él, de Jesús, los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? En su duro corazón ellos no querían aceptar que Jesús afirmaba que él mismo era el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, de manera despectiva, se referían a él como el hijo de José. Y lo desmentían diciendo: ¿cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Trataban al Dios encarnado de este, reafirmando así su dureza de corazón. Pero Jesús no entra en discusiones, sino que los reprende y los confronta directamente con su pecado. Versículo 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Esto es, no repitan los mismos errores de sus padres. Y seguidamente va a poner su total incapacidad en dos aspectos cruciales: su incapacidad para creer en él como el Hijo de Dios y por lo tanto Dios mismo, y segundo, su incapacidad de venir a él en arrepentimiento y fe para alcanzar salvación, que es lo que le estaba ofreciendo el Señor. A pesar de las señales que lo acreditaban como el Mesías, ellos endurecían más sus corazones y lo negaban. Ellos lo consideraban nada más que un gran profeta milagrero. Conclusión hasta aquí: buscar al Jesús por quien él es realmente y buscar a Jesús por lo que podemos obtener de él son dos cosas totalmente diferentes que expresan la realidad de nuestro corazón, para qué lado está inclinado. Él convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? En las bodas de Caná, la madre le dice que convirtiera el agua en vino, le pidió que convirtiera el agua en vino, y él le había dicho que todavía no había llegado su tiempo, pero igual lo hizo el Señor, el primer milagro. Luego
entra en la purificación del templo por el celo que tenía por la casa que habían convertido, por la casa de Dios, que los saduceos habían convertido en un mero comercio. Nadie fue capaz de pararlo porque era Dios mismo quien estaba ahí. Luego sanó al hijo de un noble, luego sanó al paralítico en Betesda, recuerden todas estas cosas. Y después caminó sobre el agua también, aunque de esto último no fueron testigos ninguno de los judíos, simplemente se asombraron cómo había venido ahí sin ninguna barca y no se imaginaron cómo pudo haber cruzado el mar, pero bueno. Además, dice Juan que era seguido por muchos. Si vamos a Juan 2, 23 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía qué había en el hombre. Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, porque él conocía lo que había en el corazón humano. Entonces, en estos pasajes 44 y 45, antes en el 43, los reprende y le dice, no murmuréis entre vosotros, no murmuréis entre vosotros, no repitan el mismo error que sus padres, pero ellos seguían en la misma tesitura. Entonces lo confronta directamente y le dice algo que es una revelación que ahora vamos a ver qué connotaciones tiene para nosotros hoy. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí, les dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay dos declaraciones tremendas aquí. Versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Otra declaración tremenda. Y acá vamos a entrar ahora en 5 puntos en que he dividido a estos 2 versículos. Y curiosamente, o no tan curiosamente, son los 5 puntos de una doctrina que nosotros abrazamos como la verdadera doctrina apostólica, la verdadera doctrina reformada, la doctrina que el mismo Señor Jesús enseñó. Y ahora vamos a ver de qué manera la enseñó. Dividí estos en 5 puntos porque lo titulé La gracia de Dios demostrada en 5 puntos. Los 5 puntos no son un invento de alguien, sino que vienen de boca del propio Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús, y lo vuelvo a repetir porque es importante, había dicho al principio que sabía por qué lo seguían, no por quién Él es, sino porque se saciaban de los bienes materiales que recibían de su parte, no así de los bienes espirituales, porque no lo podían entender, no lo podían ver, no podían saber ni discernir qué significaban las señales que venía haciendo Jesús, ni tampoco, mucho menos sus palabras. No podían entender absolutamente nada del significado espiritual de lo que Jesús hacía y decía. Entonces, aquí el Señor nos muestra la total miseria y corrupción en la que se encuentra el ser humano desde su nacimiento mismo. Judío o no judío, no importa. Totalmente incapacitado por el pecado como consecuencia de su muerte espiritual desde la caída de Adán. Como nos enseña Pablo en Romanos 5:12, dice Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Acá no se salva nadie, hermano, todos nosotros somos pecadores. Entramos en un tema doctrinal controversial. Muchos lo hacen controversial. Jesús no lo hace más que fácil porque lo enseña muy claramente. Solamente necesitamos, para comprender lo que Jesús está diciendo, de lo que Jesús habla, un corazón abierto, un corazón humilde. Nada más el corazón de un niño inocente para poder aceptarlo. No es que no lo podamos entender, a veces es que no lo queremos aceptar. Son 2 cosas diferentes.
Entonces, el primer punto dice, de lo que vemos aquí desde el versículo 45, 44 al 45, está implícito que el pecador no puede y no quiere, o no puede porque no quiere venir a Cristo. Atendamos primero que aquí ninguno viene de la palabra griega, y les voy a hablar del griego bastante, porque queremos mamar la doctrina desde los originales y no desde las traducciones, porque sabemos que las traducciones hay muchas traducciones. Yo tengo más de 40 traducciones de la Biblia y todas dicen cosas distintas, aunque dicen que toma del mismo original griego, pero las palabras que utilizan y la forma de expresión que tienen para la traducción son muy diferentes unas de otras. Nosotros usamos una que es de las versiones que tiene un acercamiento mayor al original, más fidedigna, que fue una de las primeras traducciones, que fue la Reina Valera. En este caso, en nosotros la versión 60, en su gran mayoría. En el griego, les decía, la palabra para ninguno, que es por la que empieza el versículo 44, ninguno puede venir a mí, es la palabra griega oudeis. Significa precisamente esto. Cito el diccionario Strong. Dice Strong, ni siquiera uno, hombre, mujer o cosa, nadie, ninguno, nada, ninguna cosa. Creo que queda suficientemente claro que nadie ahí, ninguno significa nadie, ninguno, ni hombre, ni mujer, ni cosa. Nadie injusto ni que busque a Dios, tal como lo expresa, no solo porque algunos van a decir sí, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos, no. Salmo 14, Salmo 53 y los profetas. No podemos escudriñar la escritura ahora en este aspecto, pero anótense Salmo 14, Salmo 53, los profetas, y sí, Pablo en Romanos 3, 10, 11 también lo dice. Juan mismo registra las palabras del Señor a este respecto. En Juan 5, 39 y 40. El Señor dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Son palabras del Señor, no son palabras de Calvino. Sin embargo, muchos evangélicos niegan esta verdad. Niegan esta verdad y quieren torcerla apelando al mito del libre albedrío del hombre, al supuesto libre albedrío del hombre. Hermanos queridos, lo que nombran como libre albedrío es la libertad que tiene un león de comer un gran plato de maíz, elegir entre comer ese gran plato de maíz o un buen pedazo de carne jugosa. ¿Qué le parece que va a elegir? La naturaleza del león es carnívora, netamente carnívora. No va a elegir otra cosa más que la carne. De la misma manera, la naturaleza humana, desde Adán, como leímos hace un rato, por el pecado, por la caída entró el pecado y por el pecado la muerte, decía Pablo. Así todos los hombres pecaron después de Adán. Todos, absolutamente todos pecamos. No pecaron, pecamos, todos pecamos. Nuestra naturaleza está radicalmente corrompida, hasta nuestra médula. El hombre solamente puede hacer lo malo. Entonces, el libre albedrío, al que se refieren estos defensores del libre albedrío, que dicen que el hombre puede inclusive elegir a Dios, se contradice con las escrituras porque Pablo dice que no. Y estos salmos, estos profetas tampoco decían que no, nadie puede venir a Dios, nadie quiere venir a Dios, nadie quiere saber absolutamente nada con Dios. El hombre está caído, su naturaleza está condicionada al pecado. Estamos siendo subyugados, hemos sido subyugados totalmente por el pecado. Nuestra naturaleza está esclavizada, no hay otra cosa. Así como el león no puede comer maíz o una ensalada de brócoli, el hombre no puede hacer lo bueno. No puede hacer lo bueno, y esto es bíblico. Ahora, en aquel entonces, ¿se acuerdan que
yo había predicado sobre el nuevo nacimiento. Y Jesús habló con Nicodemo diciéndole, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La palabra usada ahí es anagenao, nacer desde lo alto. Algunos lo traducen también como palingenesia o palingenesía, pero palingenesía quiere decir nacer de nuevo. Pero acá Jesús le estaba diciendo es necesario nacer de nuevo, pero nacer de lo alto, nacer de Dios. Eso es lo que nacer de arriba. Algunos traducen como palingenesía, pero no es el término que se utiliza en ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Él le dice, anagenao, debes tener una nueva naturaleza que venga nacida de arriba. Entonces el hombre que ha recibido esa nueva naturaleza y recién entonces puede elegir hacer lo bueno y rechazar lo malo. Y no solo hablemos de elegir lo bueno, hablemos de rechazar lo malo, porque ¿cuál era nuestra incapacidad? Jesús mismo dijo que nosotros éramos capaces de dar buenas dádivas a nuestros hijos, o sea, podemos elegir ciertas cosas buenas, pero nada que respecte a Dios. Pero no, tampoco podemos rechazar lo malo, rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Por eso que Jesús nos redime de esto. Y al redimirnos, Jesús usa, no Jesús, sino el escritor, Juan en este caso, usa la palabra griega lutrón. Lutrón es la palabra que también se puede traducir como agoraseino, agorazo o exagorazo, que quiere decir liberar. Ahora, agorazo, exagorazo no lo utiliza aquí Juan, ¿por qué? Porque lutrón es la palabra que se asemeja a la verdadera obra que hizo Cristo en nosotros. Cristo nos liberó, pero nos adoptó en su familia. Eso significa lutrón. Por ejemplo, está utilizado en Marcos 10:45 y en Mateo 20:28, cuando ustedes lo quieran leer, está ahí. Y tiene el significado de rescatar. Es como comprar un esclavo para adoptarlo. O sea, no solo liberarlo, no solo hacer exagorazo, liberarlo del pecado, sino adoptarlo en su familia. Que son dos cosas, una segunda cosa agregada a la primera. En este caso, como Cristo nos compró porque éramos esclavos del pecado, nos compró para liberarnos, pero también para adoptarnos en su familia. Este, mis queridos hermanos, es el primer punto, y ya desde el primer punto está resistido por algunos, no algunos, sino muchos, porque es llamada doctrina de la gracia, y algunos le dicen calvinismo, pero para nosotros son doctrinas de la gracia, que es la verdadera doctrina apostólica porque nacen de la boca misma de nuestro Señor Jesús. La llamada corrupción radical del hombre. Corrupción radical del hombre. Segundo punto, Dios hace una elección soberana e incondicional entre la gente, y esto lo vamos a ver, continuando con el análisis del texto, nos encontramos que Dios hace una clara elección, porque aquí las palabras del Señor expresan lo siguiente, leamos el versículo. Ninguno puede, si el Padre que le envió no le trajere. Entonces está implícito que si nadie quiere venir a Cristo, Dios el Padre debe hacer algo para que algunos, entre tantos, preparados de alguna manera para ser salvos, vengan. De lo contrario, la justicia de Dios exige que todos, absolutamente todos, muramos, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Entonces nosotros lo que merecíamos era la muerte, pero Dios hace algo. ¿Y qué hace el Padre? Elige soberanamente, tal como lo expresó el Señor en el versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, el Padre le da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Es claro que el Padre elige y pasa a Cristo lo que Él eligió. Estos fueron elegidos y predestinados, ¿cuándo? Soberanamente, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo decimos esto? ¿De dónde lo sacamos nosotros? Vamos a Efesios 1:3-5, donde Pablo relata lo siguiente. Nos enseña y dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su soberana voluntad. Resumiendo, queda claro que la doctrina de la elección se origina en la voluntad soberana del Padre, ante la total incapacidad del hombre y enseñada de boca del propio Señor Jesucristo. Amén. Esto es amor, no es injusticia como muchos le dicen, esto es amor, y es un amor no en cuanto a lo cuantitativo, o sea, cuán grande amor nos ha dado el Padre, sí, dice Juan, cuán grande amor nos ha dado el Padre, pero aquí no se refiere a cuánto en medida, sino a cuánto en calidad, es una cuestión cualitativa, porque para semejante negación, para semejante maldad, para un corazón tan endurecido de esta manera, se necesita, hermanos, un amor tan grande, pero tan grande, para poder soportar inclusive los asedios, los insultos de estos judíos. Se necesita un amor verdaderamente grande, y ese amor, siendo tan grande, era rechazado aún así por los judíos. Ahora, de boca del propio Señor salen estas otras palabras, enfrentando el hostigamiento que iba a sufrir un poquito más adelante en el pórtico de Salomón, ya cuando Jesús estaba en Jerusalén de parte de los judíos. Dice Juan 10, 24 al 30, dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Más credenciales, una verdad explícita y una afirmación aún más explícita que dice el Señor: ya os lo he dicho y no creéis. ¡Qué cinismo! ¡Qué hipocresía más grande de parte de estos judíos! Y yo les digo, les confieso, hermanos, que yo era así. Yo era así, porque a mí me decían, yo veía las verdades de Cristo cuando me predicaban, pero a mí me predicaron el Evangelio, esto es parte de mi testimonio. Yo me predicaron el Evangelio a los 20 años. Yo me rendí a Cristo a los 45 porque ahí vino el llamado eficaz de Dios a mi vida y yo no le puedo decir por qué, pero hice así. Cambié mi forma de pensar, pero 180 grados, totalmente. Yo me rendí, pero incondicionalmente. Y no les puedo decir cuáles fueron las palabras exactas que me dijeron del Evangelio, pero yo me convertí, pero instantáneamente, a Cristo, después de haber sido un negador, después de haber sido un Saulo de Tarso. Me pasó exactamente lo mismo, porque parece que cuando uno más en contra está del Señor, cuando es del Señor, es del Señor, y su conversión es tremenda. Yo no caí al suelo, pero caí sí de rodillas al suelo. También podemos tomar muchas más referencias de los escritos de Pablo y Lucas, hasta de Juan en el mismo Apocalipsis, pero se nos alargaría demasiado la enseñanza. Más adelante Pablo nos enseña esta doctrina abundantemente y con lujo de detalles, pero es un tema de estudio más
más específicos. Vamos al tercer punto. Y el tercer punto, hermanitos, es el más controversial de los 5, siendo el central de los 5 puntos, es el más controversial, el más resistido, el que escandaliza a muchos de nuestros hermanos, inclusive, dice nuestro Señor que resucitará en el día postrero, ¿a quiénes? A todos los elegidos entregados a Él por el Padre, en el día de su segunda venida gloriosa, que todos anhelamos, a nadie más. Solamente estos escogidos por el Padre que son entregados a Él. No es posible que se refiera a ningún posible arrepentido, descolgado que venga a Él por salvación, porque ya vimos que ninguno quiere ni puede. Es decir, que se trata de escogidos únicamente. Este tercer punto es central de los 5 y también es la verdad central del Evangelio, el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Vuelvo a repetir, es el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. En Mateo 1:21 dice que el significado del nombre Jesús es porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este tercer punto es fácil de entender. Es fácil de entender porque cae por su propio peso, es algo lógico, totalmente lógico. Entenderlo no es difícil, pero tragarlo, aceptarlo, es muy, muy, muy difícil. Es otra cosa. Aquí en este contexto la fruta cae por su propio peso. Basta hacernos la pregunta, ¿quién el Señor Jesucristo resucitará en el día postrero? ¿A quién dice que resucitará en el día postrero? A todos los que el Padre le da. ¿Y quiénes son esos? Pues todos los escogidos y predestinados por el Padre desde antes de la fundación del mundo, como leímos. ¿Y a quienes traerá con gracia irresistible para que respondan a la voz del Evangelio en arrepentimiento y fe? A estos y nada más que a estos. ¿Por qué? Por la conclusión lógica nos dice que Jesús ha hecho expiación únicamente por los pecados de sus elegidos. Esta es la conclusión lógica a la que llegamos. ¿Por qué? Porque son los que soberanamente Dios eligió, a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificó. Romanos 8. Desde antes de la fundación del mundo, aunque nuestra glorificación aún está pendiente, como les decía hoy, pero para Dios es un hecho, porque he aquí que todo el decreto de Dios se va a cumplir, todo el decreto, efectivamente. Nuevamente debo decir que los defensores del libre albedrío, el famoso libre albedrío, se oponen fieramente a esto, con todo lo que pueden, y son indirectamente universalistas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Jesús murió por todo el mundo. Y acá vamos a analizar una cosita. Si está libre, en el libre albedrío del hombre, elegirse salvo, colaborando así con Dios, se está oponiendo a lo que Pablo dice, que ninguno puede venir a él. A lo que el Señor dice también, que ninguno puede venir a él, que nadie, ninguno, nada puede venir a él. Ahora, si todos pueden venir a él, ¿por qué dijo en boca del mismo Señor en Mateo 7:13? Dijo que buscad la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino por los que muchos van y se pierden, van a la perdición. Ahora, si Cristo, como dicen ellos, pagó por los pecados de todo el mundo y aún así todas estas muchas personas van a la perdición, van al infierno, ahí sí Dios es un Dios totalmente injusto. La conclusión es que el amor de Dios es tan inconmensurable en cantidad y en calidad que Él elige a algunos para salvación. Si no fuera así, todos nosotros estaríamos condenados por nuestra dureza de corazón porque no somos mejores que esos judíos, para nada. Este es el tercer punto, y el que más los escandaliza, le decía a los defensores del libre albedrío, y es llamado redención particular o expiación limitada. Recuerden que el Señor, estamos analizando palabras del Señor, están cayendo estas cosas por su propio peso de lo que el Señor está diciéndole a aquellos judíos. Cuarto punto, para alcanzar salvación Dios tiene que llamar.
Entonces Dios llama efectivamente a salvación a esos suyos, a esos elegidos. Pero nos debemos preguntar, ¿y quiénes creyeron? Si nadie puede venir a Dios, nadie puede elegir a Dios. Creyeron pues, Hechos 13:48, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron también todos los que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, cuando vimos recién Efesios 1, 4, 5. Creyeron también todos los que tenían su nombre escrito en el libro de la vida, como dice Filipenses 4:13, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No es que Dios va escribiendo en el libro todos los que vienen a Él para ser salvos. Dios los escribió antes y después se los dio a Cristo y le dijo, todos estos me los salvás. Así, no creo que en esos términos, pero ha sido una cosa para que nosotros la entendamos. ¿Y cómo es que Dios hace esto de llamar? ¿Cómo es que hace Dios esto de llamar a sus elegidos únicamente? Por medio de la predicación del Evangelio. Se hace, cuando uno predica el Evangelio en forma pública, cuando hay varios oyentes, hay dos acciones que resultan del llamamiento. Hay un llamamiento que se hace en forma general a todos los que escuchan. Y de ese llamamiento general, no todos oyen, no todos obedecen, no todos se convierten, ni creen, pero hay también en la misma predicación un llamamiento interno, el cual tiene efecto solamente en aquellos que han sido predestinados y han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por Dios. El Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me los dio no le trajere, no lo arrastrare, quiere decir. Y ahora vamos de vuelta al original griego. Nos vamos a referir a esta palabra, traer. Traer en el original es elco o gelco, como lo querramos decir. Yo creo que se pronuncia gelco, ¿no? Nadie sabe cómo se pronuncia el griego koiné, pero es elco o gelco. Cito el diccionario Vine. Dice Vine, significa arrastrar. Se diferencia de un arrastrar violento, aunque sí es vigoroso. Se usa como ejemplo de sacar una red, como en Juan 21:11, que dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Este significado, dice Vine, también se ve en la utilización metafórica de gelco para significar la atracción por el poder del Espíritu Santo de Dios en Juan 6:44, este versículo que estamos viendo. Hasta aquí creo que es suficiente para comprender a qué se refiere el traer, el arrastrar, porque yo no quería, yo tuve mucho tiempo, tuve 20 años resistiendo a lo que el Evangelio me golpeaba el pecho, me golpeaba el cerebro y yo negaba. Pero llega un momento en que Dios dice, bueno, nene, hasta acá llegaste, me agarra de acá y me trajo el Señor. Y así es con todos, así es con todos. No siempre la predicación del Evangelio tiene como fruto que el llamamiento eficaz se produce en ese momento y la persona se convierte. Muchas veces, muchos de los que le predicamos el Evangelio se van, no creen y hasta olvidan las palabras, pero después en algún momento vuelven a escuchar el Evangelio, Dios les abre el corazón, no solo los oídos, y le abre la mente al entendimiento y los convierte. Ese es el llamamiento eficaz. Pero para que este llamamiento sea eficaz para todos los predestinados, ellos deben oír el Evangelio. Porque es la manera establecida por Dios para abrir los ojos espirituales y el corazón de cada uno. Porque dice Pablo en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Conclusión, Dios salva a los que Él quiere y como Él quiere. Quinto punto, Dios preserva a los que son suyos hasta el fin de sus días
en esta tierra. Por último punto, encontramos contenido en todo el contexto de estos dos versículos la plena seguridad de nuestra salvación. Para poder analizar esto vamos a leerlos de nuevo junto a los dos. Dice el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. En primer lugar, Jesús deja claro implícitamente que todos los que el Padre le da serán resucitados en el día postrero, y seguidamente los fundamenta en que dice: escrito está, dice el Señor, en los profetas. Esto quiere decir que todo lo concerniente a la preservación para salvación no es algo novedoso, sino que ya estaba profetizado. Les doy los versículos. Vamos a leer tal vez uno solo, Jeremías 31:34, pero está en Isaías 54:13, Miqueas 4:2, etc. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque me perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la profecía del nuevo pacto. Esta es la profecía del nuevo pacto, del pacto de salvación por gracia. Por lo que las palabras no hacen más que reafirmar estas palabras del Señor Jesucristo, la dureza de los judíos para aceptar la verdad revelada, plenamente revelada por Dios desde los tiempos antiguos, no solo en la persona de Jesucristo ahora, sino desde tiempos antiguos. Ellos la conocían. Ahora cabe una aclaración. Esto no quiere decir, hermanos, esto no quiere decir que en nuestro peregrinar en la vida cristiana no vaya a haber tropiezos, no vaya a haber caídas, no vaya a haber alejamiento inclusive de las cosas de Dios. Y esto no significa que no alcanzamos salvación. Tampoco significa que alcanzamos la salvación y la perdimos. No es así. Esto no está claro, que la salvación no se puede perder, ya lo hemos visto. Por eso debemos dar muchísimas gracias a Dios, nuestro buen Dios y Salvador, de que la salvación no dependa en ningún aspecto de nosotros. La salvación en ninguno de sus aspectos depende de nosotros. Nosotros somos el objeto de la soberana elección de Dios, del soberano llamamiento de Dios, del soberano justificar de Dios, por gracia únicamente. Y vamos a ser glorificados porque Él quiso. Únicamente por eso somos preservados. Vamos a ver un ejemplo bíblico, porque no bastan mis palabras, no es solamente el que yo lo diga como un entendimiento de lo que Jesús dice. Vamos a considerar cómo trata nuestro Señor con el pecado, y no solo con un pecado, sino con el pecado que yo considero el más bajo que registran las Escrituras. Y no hablo de David con Betsabé, no, dejémoslo tranquilo, David pobre. Yo hablo del pecado de la negación de Pedro. El pecado de la negación de Pedro. En Lucas 22 dice el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a explicar esto, porque Pedro no lo negó una vez, lo negó 3 veces al Señor, y el Señor le dijo que lo iba a hacer, y él dijo no. Inclusive le decía: yo iré contigo hasta la muerte. Acuérdense que cuando el Señor fue capturado y fue llevado a juicio, ninguno de sus discípulos estaba, todos huyeron, lo dejaron solo, completamente solo. Pedro no solo eso, sino que Pedro lo negó 3 veces, hasta con maldición.
Cuando le dice Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, le dice el Señor. Yo sé que me negarás, pero yo he orado para que tu fe no caiga. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, Pedro fue preservado para salvación. Pedro fue preservado para salvación a pesar de su traición. Esto nos enseña que todos, hermanos, todos podemos caer, como lo advierte Pablo en Corintios 10:12, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No seamos rápidos para juzgar muchas veces, juzgar a uno o a otro. Yo no sé si es hermano o no, pero yo sé que el Señor preserva a los que son suyos, y esta es la enseñanza que nos da el Señor en este aspecto. Siguiendo del paralelo con Pedro, vamos a ver que no fue igual con Judas Iscariote. Fíjense ustedes que el hijo de perdición, cuando estuvo frente a Jesús en la última cena, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esto está en Juan 13:27. Y luego Judas no volvió al Señor, sino que fue y se ahorcó. Y el Señor jamás oró por Judas, pero sí oró por Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era una de sus ovejas y él preserva a sus ovejas hasta el final. La seguridad de nuestra salvación es evidente al considerar las palabras del Señor, que todos los escogidos seremos enseñados por Dios, porque lo dice la Escritura, Él dice, escrito está, y vendremos a Él únicamente aquellos que oímos al Padre y aprendimos de Él, por la voz del Espíritu Santo, como les expresó a sus discípulos en Juan 16, dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, del 12 al 14, palabras del Señor. Por otra parte, esto es cierto, ya que la vida eterna se encuentra garantizada desde antes de la fundación del mundo y no depende de ningún punto de nosotros. Todo lo referido a la salvación depende total y absolutamente de nuestro Señor. Jesús es contundente cuando afirma en Juan 10, 27, 29, lo vuelvo a repetir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les voy a dar vida eterna. Yo les doy vida eterna, dice, no les voy a dar. Y no perecerán jamás, ni nadie tal vez las arrebate de mi mano. No, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar